a las 7:15. ¿Me entienden? Me acaban de hablar por animales enfermos, le tomaste la temperatura, no tengo termómetro. O sea, tenés 150 vacas y no tenés termómetro, amigo, llegate a cualquier armería que tengas cerca y metete un tiro en la cabeza. Porque si no tenés un termómetro para manejar 120 vacas, quiere decir que hay algo que no le estás dando bien en la tecla. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Pensé que no había, estaban todos muertos del otro lado, no escucho ningún ruido ni nada. Esto me tiene un poquito saturado, pero no voy a decir la otra palabra que es lo que me tiene saturado. Vamos que es lunes, vamos. Sí, vamos que es lunes. Y siempre hay un pelotudo que te lo desequilibra el lunes, sobre todo. Bueno, esta enfermedad que vamos a ver hoy día es multifactorial. El mismo título ya lo está diciendo. Y quizás sea una de las enfermedades que en primera oportunidad tengan que hacer un diagnóstico cuando entren en la faz como profesionales. La neumonía, hablar de neumonía hace 20 años atrás era encontrar una de vez en cuando. A esta parte cada vez nos asustamos más y a lo largo del teórico vamos a ver que así lo es. Es impresionante los equipos de investigaciones que están trabajando sobre este tema y que todos los días descubrimos cosas nuevas, ¿no? Así que, y como la palabra lo dice, es multifactorial, por lo tanto es una combinación de factores virulentos, como son los virus y bacterias, que entre los dos hacen un cóctel que provocan la patología y que son bastante agresivos a la hora de la morbilidad. Generalmente estas enfermedades tienen una alta morbilidad y una muy baja mortalidad por ahora, ¿no? A veces tenemos una morbilidad del 80% y la mortalidad está en el 5, el 8, el 3. Depende un poco con qué velocidad nos estemos manejando. La definición es que es una enfermedad de curso agudo, de alta morbilidad, baja mortalidad. Son de causas multifactorial provocadas por virus y bacterias, un poco lo que yo, chicos, el Power, prácticamente hablo con mi cabeza. Yo el Power, la verdad que todavía no me puedo terminar de adaptar al sistema. Es un tipo que llevo las cosas en el mate, como quien dice. Los factores, hay factores que ustedes los pueden manejar y otros que son inmanejables. ¿Quiénes no son inmanejables? La capacidad inmunológica que tenga ese animal, el estado nutricional que tenga ese animal, la historia de cría, o sea, cómo se crió, sufrido, bien criado, con vitaminas y minerales, esa es una historia. ¿Y el manejable cuál es? Bueno, que tenemos vacunas preventivas, que no mezclemos las categorías, que no mezclemos animales adultos con animales jóvenes, sobre todo el gran complejo de vacunas que tenemos para tratar las preventivas. Eso es lo manejable. Lo inmanejable es todo lo que dije anteriormente. Por supuesto, cuando se combina un mal manejo con animales que a su vez tienen un sistema inmune medio deteriorado, se produce un sinergismo y por lo tanto ese sinergismo nos lleva directamente a problemas, digamos, de que la neumonía aparezca en grandes brotes y produzca la muerte realmente de esos animales. Hay otros factores anatomofisiológicos que tiene el rumiante y hay un librito que lo habíamos presentado en la primera clase. Es un librito que se escribió solamente de enfermedades respiratorias. No lo tengo acá en este momento para finalizar la clase, mostrárselo por cámara, pero es interesante de leerlo. Tiene una muy buena introducción a lo que es la fisiología respiratoria y entre otras cosas yo acá hice un poco la síntesis. Tiene una pleura poco desarrollada. El bovino es muy ineficiente a la hora de respirar porque sus pulmones son pequeños, porque el ángulo tráqueo-bronquial entra a 90 grados, lo cual hace como un freno de golpe de ese aire que entra a los pulmones, un menor número de macrófagos alveolares y a su vez también un poco el problema que también tiene es el tema de la presión para el intercambio gaseoso. Ella trabaja a una menor presión, por eso también el estrés calórico en estos animales le incide tremendamente a la hora de respirar, por esa menor presión y el intercambio gaseoso que hay a nivel pulmonar.
¿no? Esos macrófagos alveolares que son bastante perezosos en líneas generales en estos animales. De todas formas, ustedes fíjense, acá prácticamente le hemos doblado el peso en tamaño, y sin embargo hay dos órganos que yo siempre dije que no hemos logrado genéticamente modificarlo. Uno es el hígado. Siguen teniendo casi el mismo hígado, con la diferencia que ahora la vaca le entra el doble de comida porque le agrandamos el tamaño, tiene un volumen más grande. Lo mismo pasa con el pulmón. El pulmón sigue siendo del mismo tamaño, pero la vaca tiene que mantener 800 kilos de músculo bien oxigenado, aparte de todas las vísceras. Eso ha hecho también que el animal siempre esté parado más sobre el filo de entre lo que es salud y enfermedad, ¿no? Y dentro de los agentes infecciosos, como esto es un complejo, dijimos que están un poco los virus, que algunos ya lo hemos estado viendo en otros teóricos, y después veremos el grupo de bacterias. No lo tengo muy ordenado al Power, así que por ahí van a ver que hablo medio a capela. Les pido que estén con un lápiz y un poco de papel por ahí, por cosas que voy diciendo. Y dentro de los virus está el parainfluenza 3, que no lo vimos, la rinotraqueitis infecciosa bovina, que lo vieron, diarrea viral bovina, que sí lo vemos, que es el serotipo, o el serotipo 1 y 2, que son los que generalmente más están, y el herpes bovino tipo 1, en el caso de la rinotraqueitis bovina infecciosa. Y el virus sincicial respiratorio bovino, que hasta hace unos años, acá en la Argentina, decíamos que no circulaba, que no estaba, pero la consecuencia es que este virus, una gente que se puso a trabajar en la Facultad de Esperanza junto con la Facultad de La Plata, lograron poder aislarlo. Lo difícil de este virus es poderlo aislar de los casos clínicos. Entonces, por eso decíamos, no, este no circula. A decir verdad, hoy estos bichos, el virus sincicial respiratorio, sí está en circulación, no en la frecuencia que lo hace DBV y rinotraqueitis bovina infecciosa y parainfluenza 3. Él está en una menor medida, y sobre todo lo que encontramos, que ese virus sincicial respiratorio se encuentra sobre todo en animales jóvenes que llegan a los sistemas de feedlot. Hablando un poco de la epidemiología, que ya me la tragué, tenemos que decir que es de distribución mundial el complejo respiratorio bovino, también llamado como fiebre del embarque. ¿Por qué fiebre del embarque? Porque generalmente después de un traslado bastante largo de los terneros, por ejemplo del Chaco a provincia de Buenos Aires, donde viajan casi 17 horas arriba de un camión, por eso se llama fiebre del embarque ese traslado. Cuando llegan, a los muy pocos días de llegado, 7, 8 días de llegado, tienen unos brutos brotes de neumonía, ¿no? Eso, por eso se le llama enfermedad del embarque. A otros le dicen como enfermedad de la bruma, pero para mí la bruma es otra cosa, es una reacción de tipo alérgica producida por una planta. Un poco, entonces, como decíamos, de distribución mundial, a donde más lo vemos, hay dos lugares donde más se lo encuentra, los cuadros neumónicos. Preferentemente son los feedlot. Ustedes si entran a googlear y buscar bibliografía sobre el tema de neumonías, complejo respiratorio bovino, van a ver de que el problema es bastante frecuente en feedlot. Bastante frecuente también en la recría de tambos, o sea, en la categoría recría de tambos también es bastante compleja, y con muy poca frecuencia, aunque últimamente, estos últimos 5 años, aumentó también considerablemente en algunos rodeos en los terneros de cría, o sea, hablamos de terneritos de 3 meses, 4 meses. Eso es un poco cómo está la epidemiología a nivel país, y un poco a nivel mundial nos tiene tremendamente preocupados, sobre todo en el país del norte, donde ya están trabajando sobre algunas cosas que ya las comentaremos para hacer un mejor control de esta enfermedad. Generalidades de los virus: aumentan la susceptibilidad de los tejidos pulmonares. Ellos en realidad
¿qué acción tiene? Un efecto inmunosupresor, inflamación severa y alteran la superficie de la célula. Bueno, todo esto que está acá lo voy a tratar de comentar. En realidad, quienes están normalmente habitando el tracto respiratorio superior, sobre todo, y algo en el inferior, son una serie de bacterias, que ya las vamos a nombrar. Pero para que esas bacterias se rompa ese equilibrio, que ellas normalmente son, digamos, habitantes banales de estos sistemas, cuando ante la entrada de un virus, como puede ser el virus parainfluenza 3 o el virus sincicial respiratorio, DEB o IBR, cuando estos se multiplican a nivel de vías superiores, en las vías respiratorias superiores, estoy medio maniado para hablar hoy día, eso hace de que ellos produzcan todos estos efectos de acción que están abajo, la inmunosupresión, la inflamación, alteraciones de la superficie de la célula y todo eso. Eso hace que esa bacteria tenga las condiciones para estar de una posición banal a multiplicarse exageradamente y empezar a producir los daños propios que ellas producen, las que las bacterias producen en los pulmones, ¿no es cierto? Dentro de ese concepto general, vamos a hablar del parainfluenza 3, es el género Paramyxovirus, afecta sobre todo a terneros de 2 a 18 meses. Este es igual que el virus sincicial respiratorio, más o menos tiene la misma característica. Genera neumonías intersticiales, lo cual hace que esto se complique un poco más, ¿no? Y, ¿en qué sentido? ¿Me esperan un cachito? Un cachito. Disculpen, chicos, tenía que cerrar la puerta porque me estaba retumbando todo. Estoy en la casa de mis padres y me olvidé de cerrar la puerta. Bien, entonces, esto genera neumonías intersticiales. Las intersticiales generalmente lo que hacen es agrandan, se hace una gran infiltración de células de la defensa como neutrófilos, macrófagos, y eso impide el pasaje de aire, o sea, el intercambio gaseoso, esa es la palabra, entre el pulmón y los capilares. Entonces esto lo complica bastante. Tiene un curso de 3 a 4 días y un poco el sincicial también tiene más o menos esa misma cantidad de días, ¿no? De 3 a 4 días, y de ahí ya se empieza a producir una infección secundaria, lo cual se entra a complicar todo lo que es el proceso respiratorio. El virus sincicial respiratorio, el otro que no teníamos en claro y que teníamos que hablar de él, afecta a bovinos, ovinos, caprinos y algo también al hombre. Neumovirus, de la familia Paramyxovirus. El bovino es el huésped natural, que puede tener, a veces cursan con una infección inaparente. Esto es lo que yo le decía, que es un virus que no es fácil. Es un virus que no es fácil hacer su cultivo. Hoy actualmente con PCR y otras técnicas más hemos logrado de que el virus sea puesto en evidencia. O sea, hace 5 años a esta parte se han empezado a encontrar la presencia del virus sincicial respiratorio, en base a que hemos mejorado las técnicas diagnósticas, ¿no? Sobre todo es muy agresivo cuando no hace nada cuando no se complica con bacterias, pero como generalmente la puerta de entrada hace que todo esto termine en severas neumonias. Generalmente estas neumonias están asociadas con mainemia hemolítica, ¿tá? Antes se llamaba Pasteurella multocida y Pasteurella mainemia. Así que ahora está un poco sintetizada como mainemia multocida. No me estoy acordando bien de las... a ver. Bueno, ¿cómo se difunde el virus sincicial respiratorio? En aerosoles, casi todos los virus se difunden a través de gotitas,
en líneas generales, el bombardeo basilífero de Fluger, conocido así en el ambiente de los neumonólogos. La transmisión es oronasal, los terneros, generalmente se da mucho en terneros confinados, ¿no? En terneros confinados. Es lo que decíamos recién, feedlot, guachera, recría, es los lugares donde generalmente están estos casos. La patogenia no está tan conocida, si bien se sabe que todos los virus tienen el mismo efecto, rompen tejidos para que las bacterias que están ahí, que son banales, que pertenecen al mismo pulmón, se reproduzcan, y eso hace que esto después termine con una neumonía. Se asume que puede estar relacionada con reacciones de hipersensibilidad retardada. Sí, en algunos casos eso es producido a las retardadas, sobre todo por algunos alimentos. En cuadros se suele manifestar como bifásico, da un cuadro gripal, aparece una cura y vuelve a presentar otro a los pocos días como cuadro neumónico agudo. Casi todos los virus, en líneas generales, tienen estas consecuencias. O sea, que ellos hacen una primera entrada, hacen un pequeño daño, ahí se desequilibra un poco el animal y posteriormente hace una segunda oleada, y en esa segunda oleada generalmente tenemos la cantidad de animales que ya pasan a ser como enfermos, ¿no? O sea, tenemos, en la primera oleada está la morbilidad esa elevada, en la segunda oleada es lo que se produce ya el cuadro clínico. Los signos de las neumonías agudas, produce signos de neumonía aguda, enfisema, fiebre de 42 grados, puede llegar a un pico entre 5 y 7 días y que baja a 40 a 41. Generalmente el animal que es atacado por el virus incisional respiratorio combinado con otras bacterias hace que cuando se lo ve ya con signología clínica, casi que estamos en el límite de poderlo tratar. La neumonía en el bovino, cuando ustedes ven una signología clínica severa, es muy poco probable que ese animal salga adelante. O sea, queda con una lesión bastante potente en el pulmón, y eso no tan solo se ve ahí, sino que a lo largo de su vida lo ven que nunca recupera peso y que siempre va como atrasado, ¿no? Porque dijimos que el pulmón de por sí es chico y encima con el daño que producen las neumonias, hepatizan regiones importantes del pulmón y eso hace que el pulmón se haga aún más chico. Y un animal que no oxigena bien todos los tejidos no tiene una buena conversión de alimento en lo que quieras. O sea, cuando me refiero a conversión de los alimentos es, si tiene que producir leche, la produce a la mitad de su categoría, y si tiene que producir carne, lo hace a la mitad de sus posibilidades de producir carne. A eso es a lo que me refiero, a la conversión es malísima cuando el sistema respiratorio no aporta la cantidad de oxígeno necesaria para cada uno de los tejidos. Esto donde más se ve es en el porcino, que es tremendamente sensible también a las patologías de pulmón, y cualquier afección que tengan hace que realmente no la pasen bien, ¿no? El animal se encuentra deprimido, anoréxico, y la descarga nasal mucopurulenta. Sí, la mucopurulenta, más que nada esa descarga nasal mucopurulenta se debe a que se va combinando con bacterias propias del pulmón, como son las Pasteurella y Magnemia, como puede ser Histophilus somnus, que es otra de las que está ahí, como puede ser Arcanobacterium, hoy se llama de otra forma Arcanobacterium piógenes, hoy le cambiaron el nombre a Trupperella piógenes, y así, entonces todo esto hace, también a Mycoplasma bovi también ha sido diagnosticada últimamente. Ella aparece como consecuencia de algunos tratamientos medio salvajes que hacemos los veterinarios dentro de lo que son los filos. Entonces, toda esa descarga mucopurulenta está más asociada a la presencia del virus en primer lugar y de las bacterias en segundo lugar. Las lesiones, bronconeumonía severa, difusa, con enfisema y edema. Claro, él al producir esa neumonía intersticial, esa disfunción del pulmón, hace que las paredes alveolares te empiecen a engrosar. Ese engrosamiento
lleva al enfisema y al edema. Hay una espuma en la tráquea de los bronquios, ¿sí? Porque empieza a haber un exceso de líquidos dentro de las fimbrias pulmonares y con la entrada del aire eso genera la espuma a nivel de tráqueas y bronquios. La columna de aire que entra y sale y a su vez de un pulmón que es forzado en cada una de las respiraciones hace como una turbulencia con ese fluido que está dentro de la tráquea y el bronquio con las columnas de aire. Generalmente está asociada con la contaminación de Pasteurella hemolítica. Hay una forma de una fibrino que produce una lesión fibrino purulenta con consolidación del lóbulo craneal sobre todo y los ventrales. Hay edema, enfisema en los lóbulos diafragmáticos, o sea que generalmente cuando el virus ha hecho un buen ingreso, el virus incisional respiratorio hace una dispersión de la lesión por toda la cavidad pulmonar, pero generalmente casi todas las lesiones pulmonares asientan en la parte del cardíaco, el diafragmático, en los lóbulos anteriores, digamos, del pulmón. El diafragmático profundo, el de base, generalmente está asociado más bien con lesiones de tipo de hongos, de otras cosas, no tanto de las bacterias. El diagnóstico lo podemos hacer por serología. Hoy en día ELISA, también hay varias técnicas. Dentro de ELISA se están colocando algunas técnicas, se las están haciendo más específicas, con buenos resultados, y el famoso PCR, ¿no? El tratamiento son las vacunas preventivas y los antibióticos. Básicamente las vacunas han sido, en este caso de las neumonias, más bien le diría yo que son vacunas que no han dado buenos resultados. Por lo menos la mitad de ellas uno las coloca y la verdad que los resultados no los encuentra. No sé si es que lo hacemos mal, si es que a veces no tienen la potencia que realmente tienen que tener para controlar este tipo de patologías, ¿no? De todas formas, aquí también un poco en el caso de IBR y DEB, sobre todo en DEB, que está persistentemente infectado, que tiene una capacidad de eliminación de virus tremendamente larga, y esa eliminación continua de virus a un ambiente donde los animales están todos amontonados, como el caso del feedlot, hace que la cosa esté complicada, ¿no? ¿En qué sentido? En que uno pone las vacunas, todo, pero si hay un persistentemente infectado, eso hace que continuamente esa carga viral sea elevada, hay mucho estrés, hay mucho polvo dentro de lo que es el feedlot, y eso hace que también aumente la carga de patógenos a nivel de las vías respiratorias. La rinotraqueitis bovina infecciosa ya lo vimos. Podemos hacer un repaso rápido: morbilidad 100%, mortalidad 10%, la diarrea viral también. Y aquí vamos un poco a las bacterias. Vamos a tener un teórico relativamente, un teórico relativamente corto. Las bacterias, bueno, ahí está: Pasteurella hemolítica y multocida, Rainemia hemolítica se llama la que está con el tipo A1, A2, y la multocida con el A. La micoplasma, que ya hablé, micoplasma bovi, que es un poco, ya vamos a comentar cómo está asociada a Pasteurella. Streptococcus especie. Más que Streptococcus yo pondría ahí lo que le decía ahora, Trupperella piógenes, ¿no? Más que esta, que antiguamente se llamaba Arcanobacterium piógenes. Y por eso le decía, el teórico no lo saquen de acá al Power, el Power hay que acomodarlo. Está bastante desordenado. Por eso también vengo hablando en forma desordenada. Con respecto a Pasteurella, Pasteurella es un habitante normal del tracto respiratorio superior. Hay un equilibrio entre los sistemas inmunes de la vaca y ella. En cuanto ese equilibrio se rompe, como dijimos recién, por un estrés severo o por la entrada de un virus como los anteriores que estuvimos hablando, eso hace que rápidamente invada los tejidos, y produzca una reacción de tipo inflamatorio a nivel de los alveolos. Básicamente Pasteurella
penetra en los alvéolos, rápidamente produce una inflamación a nivel del capilar alveolar, segrega sustancias endo y exotóxicas que alteran la circulación de ese capilar a nivel de alveolo, y eso hace que se empiece a producir una hepatización de cada lóbulo pulmonar. Y cuando ustedes saben que eso se hepatiza o se pierde la función, por lo tanto, cuando pierde la función, eso produce también un estrés en el animal, pues no le entra la misma cantidad de aire, y a su vez empieza a hacer cuadros que se complican con otro tipo de sustancias que vienen dentro del aire, como pueden ser partículas de polvo, que van haciendo que esa reacción cada vez inflame más. Entonces, va tomando por sectores. Multocida es un poco menos, digamos, es dentro de las 2 Pasteurella, es una bacteria que tiene una capacidad patogénica más baja, también produce algunas endotoxinas a través de su membrana lipopolisacárido, y hace también casi el mismo cuadro, pero siempre un poco más leve que a hemolítica. Vamos a hablar ahora a Mycoplasma bovis, la vamos a dejar un poquito para después, a Haemophilus somnus, que ahora se llama Histophilus somnus. Histophilus somnus, bueno, acá tengo un poco, ahí está, exotoxina, leucocina, sí. Un poco, está ahí un poco lo que estuve diciendo recién. La interacción virus-bacteria y estrés, que también hablamos algo, el ingreso del virus, la penetración, la replicación en células, animales inmunocompetentes, fagocitosis, defensa, control de enfermedad. El animal inmunodeprimido, ¿qué pasa? En un animal inmunodeprimido se aumenta la multiplicación de patógenos, eso es normal, sobre todo que los virus son inmunosupresores, sobre todo el virus del DDD-VIR, y eso hace que aumente la multiplicación de bacterias a nivel pulmonar. Esa inmunosupresión nos lleva a que se complique con un cuadro y produzca los signos típicos de la enfermedad, animales con fiebre, inapetencia, apático, entre 3 y 10 días. Y bueno, todo eso va a estar dado también por la proliferación de bacterias a nivel local. Un poco lo que quería decirle de ello. Interacción virus-bacteria-estrés, bacterias, bueno, las bacterias invaden los tejidos, un poco lo que estuve hablando recién, ¿no? Voy a estar mirando un poco ahí las endotoxinas, ruptura de los endotelios por hemorragia e isquemia, bueno, por la alteración de los capilares, lo que dije recién, coágulos intravasculares, émbolos, infartos y fiebre. Hay una leucopenia por factores anatomofisiológicos que dificultan la respiración, que ya lo dijimos anteriormente al principio del teórico, y hay un aumento del nivel de endotoxina y una disminución del oxígeno. Eso nos lleva a un shock vascular, una vasodilatación central y una vasoconstricción periférica. Eso, por supuesto, nos lleva totalmente a la muerte, pero todo esto un poco la complicación básicamente de la gran abertura que le hace toda la parte viral. El virus de la diarrea viral bovina está siendo realmente muy problemático dentro de lo que son los sistemas productivos, sobre todo a nivel de tambo y a nivel de filtro, por esa gran inmunosupresión que produce como virus, ¿no? Y teniendo todas esas alternativas dentro del sistema. Bueno, y de Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis generalmente está, Histophilus somnus no terminamos de redondear. Ella es una bacteria que está normalmente en el sistema respiratorio, y que cuando hay un desequilibrio produce lesiones severas, pero ella produce lesiones no tan solo en el respiratorio, sino que produce varios lugares de lesiones, porque se caracteriza por producir alteraciones de los endotelios de baja capacidad, o sea, los endotelios capilares, por ejemplo, produce lesiones a nivel cerebral, produce un cuadro nervioso, produce un cuadro respiratorio y produce un cuadro de alteraciones a nivel de articulaciones también, de las articulaciones, y entre otras cosas también produce infartos. Produce infartos. Ella, como produce alteraciones de los pequeños vasos capilares, produce alteraciones a nivel de
de los pilares de las cuerdas del corazón. Ahí produce un infarto, ese infarto hace que el corazón no tenga un buen cierre de válvula y empezamos a encontrar animales que empiezan a hacer un edema a nivel del cuello y de acá de la mandíbula, y con 3 o 4 días aparece un cuadro neumónico y posteriormente la muerte. Cuando ustedes hacen la necropsia, hay lesiones más que importantes en esos pilares musculares del endocardio, donde se anclan las cuerdas de las válvulas del corazón. Micoplasma. Micoplasma se caracteriza, le hemos empezado a descubrir ahora, realmente sabemos qué es lo que pasaba. Cuando empezamos a trabajar mucho con las vacunas, vimos que Pasteurella, más o menos, que estaba en todos los frascos de vacuna, se empezó a controlar un poco mejor, Staphylococcus aureus también, pero Micoplasma un poco que quedaba como aparte. Ella se caracteriza por producir una neumonía más bien de tipo crónica, pero que en líneas generales es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque produce el endurecimiento o el infarto de los alvéolos, que después son, digamos, esos pequeños infartos que produce se hacen como nodulares, se llenan de pus, ¿no? De un contenido, de una gran cantidad de neutrófilos y macrófagos muertos que llevan a un tejido purulento. Esos al corte, cuando ustedes lo ven, al corte a campo, ven salir como pequeños nódulos amarillos, pero que tienen un contenido purulento, vuelvo a decirle. Uno lo primero que piensa cuando ve una lesión por micoplasma, Mycoplasma bovis, en estos animales lo primero que piensa es en tuberculosis. Y nada que ver, porque al corte es totalmente distinto, y si hacen un histopatológico hay una gran neumonía intersticial con una gran infiltración de células de monocitos y una gran cantidad de macrófagos, células gigantes del Langerhans también, tratando de hacer el secuestro del micoplasma. Quizás hoy en día serían esos casos que uno a nivel de campo trata de controlar con antibióticos, y los antibióticos no funcionan. Entonces lo primero que decimos, estos antibióticos ya cada vez son peor calidad. No, lo que están haciendo es el tratamiento tarde, que es la primera causa. ¿Por qué? Porque un tratamiento hecho tardíamente en un pulmón que está haciendo una reacción inflamatoria, si hay una reacción inflamatoria no llega con adecuada concentración al lugar de efecto que yo quiero, ¿no? No es casualidad que cuando hay una gran inflamación cuesta el doble llegar con los antibióticos, sobre todo al pulmón, que no tienen buena concentración en líneas generales algunos tipos de antibióticos. A veces le están errando al antibiótico y estamos llegando tarde al tratamiento. ¿Qué características tiene o qué signología tiene la neumonía? Eso no hablamos. Los signos clínicos. Los signos clínicos es, en primer lugar, tiene una posición, digamos, de cabeza extendida hacia abajo, ¿no es cierto?, tratando de que la columna de aire entre lo más recta posible a pulmones. El animal tiende a respirar con una mayor frecuencia, tiene una pequeña aceleración de la respiración. Se ve a veces o no una pequeña secreción que al principio es serosa, en este momento es serosa. Si ustedes toman la temperatura, generalmente tienen 30 y casi 40 grados de temperatura en una primera etapa. Posteriormente ya se pone como ortopneico, ¿no?, con una respiración mucho más de contragolpe, hace un esfuerzo para cada inspiración y expiración, y la temperatura ya pasa a 41 grados, el animal ya está apartado, poco se mueve, no viene a la comida. No viene a la comida quiere decir que cada vez que nosotros colocamos comida en el filo o en la recría, o vamos a mover el hilo en el pastoreo, o sea, corremos el alambre eléctrico para que tengan otra parcela para comer, estos animales no se desplazan, quedan en el lugar que estaban. Esa es la característica de los signos clínicos en el caso de la neumonía. Las orejas están generalmente gachas. A medida que avanzan
y no tratamos los animales, como les digo, se van apartando, no quieren caminar, se agita, claro, lógico. Si no hay buena entrada de aire, el animal no quiere caminar. ¿Por qué? Porque consume el poco aire que puede tener para disponibilidad. En cuanto a las lesiones, bueno, las lesiones típicas de pulmón, a veces tenemos fibrina en toda la superficie pleural, es un poco la fibrina sobre la pleura del pulmón, generalmente está asociada con Histophilos somnus, el caso al corte con esos gránulos de pus parecido a la tuberculosis estaría asociada con Mycoplasma bovis, y Pasteurella produce yo le digo, un pulmón de tipo hepático, ¿viste? Tiene un color muy parecido al hígado, y donde ustedes ven perfectamente que no hay áreas que puedan haber estado funcionando. Tiene áreas que funcionan, que son las menos, con esos lóbulos cardíacos y el lóbulo anterior básicamente muy tomados. Eso es en cuanto a las lesiones que podemos encontrar también a veces. Histophilos somnus produce una lesión a nivel del oído medio, produce una osteitis a nivel del oído medio que a veces afecta el nervio facial que pasa por ahí cerca y le hace un pequeño desvío le produce una parálisis facial con un pequeño desvío hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del oído que esté tomado de los animales. Por eso por ahí se asociaba de que podía ser un caso nervioso. No, cuando va al nervioso directamente produce otra signología, que es una meningoencefalitis tromboembólica, que generalmente mueren. En estos casos son animales que se han faenado en frigorífico, que han ido evolucionando poco en el feedlot, después mueren por otra causa, y entre otras cosas se encuentra la lesión del oído medio, que es otra de las características de Histophilos somnus. ¿Qué me está quedando? Hablamos signos. ¿Esa alteración que se produce a oído medio puede ser uni o bilateral también? Generalmente es unilateral, muy buena pregunta, es unilateral. Es raro que vos la tengas bilateral. Por eso produce una parálisis facial y queda con la cabeza inclinada, como que quiere mirar con un solo ojo. No sé cómo decírtelo, no estoy en clase. Tengo este aparato acá que más me pone histérico que otra cosa. Tiene un desvío, digamos, la cabeza queda como cruzada. Eso es lo que vos ves en estos animales. Y es bastante más frecuente. Yo personalmente ya vi 3 casos en Guachera. 3 casos en Guachera. Animalitos que hay uno murió y 2 salieron a la recría con su cabecita torcida. Murieron por allá cuando ya tenían casi 250 kilos. Bastante grande. Los termina Bien, liquidando, gracias. ¿no? Muy bien, ¿quién preguntó? Florencia, Salcedo. Ah, hola, ¿cómo te va, Florencia? ¿Cómo ¿Cómo andas? está? Bueno, dele saludo a su hermana, a la colega y a Pablito. Gracias. Bueno. El Histophilos somnus hemos aprendido a diagnosticarlos con más frecuencia recién ahora. La verdad que no lo teníamos muy dentro de los clásicos de la neumonía. Siempre los viejos, más viejos que yo también, hablábamos mucho de la Pasteurella hemolítica y multocida como básica. Hemos mejorado mucho las capacidades de diagnóstico y por eso creo que para ustedes la profesión cada vez se le va a poner más dura, en el sentido de que van a tener que leer mucho más, actualizarse mucho más, me parece. Esto va a pasos de gigante realmente. Bueno, ¿qué tenemos como tratamiento? Los tratamientos, vuelvo a decirle, ¿de qué va a depender el éxito de un tratamiento en un brote de neumonía? Puedo hacerle unos comentarios generales ahora. Nosotros, tiempos atrás, los terneros aparecían grandes brotes de neumonía después de un viaje muy largo. Estoy hablando en el caso de feedlot, ¿no? Estoy hablando que es donde realmente está el problema, digamos. Porque el feedlot
lo que hace es acopiar animales que vienen con buen tratamiento sanitario previo, sin tratamiento sanitario previo, que vienen de zonas muy golpeadas por una inundación y caen todos acá. Siempre piensen que es la peor categoría para estar al frente de un, ¿cómo se llama esto? Como veterinario al frente de un fieldo, ¿no? De estar en total tranquilidad, una mañana se levanta y hay 20 muertos. Tiene esa parte fea, digamos, del sistema de fieldo, porque trabajamos con haciendas de muchísimos lugares, todos tratados diferentes, pero que a su vez todos ahora son una sola unidad productiva, donde tenemos un cierto lineamiento de trabajo y que si no somos atentos a observarlos a los animales tenemos problemas. Tal es así que hoy existe el recorredor de corral. Hay un tipo que la única función que tiene es sube a un caballo y entra corral por corral revisando a los animales. A ese nivel hemos llegado de especialidad. Dentro de eso tiene que observar lo que dijimos hace un rato dentro de los signos clínicos. Quién está un poco apartado de la comida, quién se le ve alguna secreción serosa por nariz. Él ya tiene toda una serie de tips que los tiene que cumplir dentro de cada corral. ¿Qué pasó con el tema de feedlot? Nuestros brotes de neumonía aparecían generalmente a los 10 días de llegados al feedlot, teníamos unos brotes de neumonía tremendos. Entonces, un buen día alguien dijo, bueno, tenemos que hacer entonces una metafilaxia. Entonces diseñaron la metafilaxia a tratar con antibióticos los corrales que tenían más del 6% de neumonias más o menos en un corral, le mandaban a todo ese corral antibióticos. ¿Se entiende? El corral que no tenía grandes problemas, estaba en el 2 o el 3% de neumonía, ese seguía el proceso normal, se trataban esos 2, ese 3, 4% y nada más. Ahora, cuando ese 3-4% se supera y se llega a un 10, a un 6, de un 6 a un 8, hasta un 10, un 15, un 20 puede tener, se manda a metafilaxia. Aquí la metafilaxia, colocarle antibiótico preventivo a todos, a sanos y a enfermos, de ese lote. ¿Se entiende? Bueno, eso nos permitió hacer que ahora los brotes de neumonía aparezcan después de los 25 días. O sea, nosotros con ese antibiótico que avanzamos aquí abajo, hicimos correr que los cuadros neumónicos aparezcan a los 20 días. Pero ¿cuál es el problema? Los cuadros neumónicos aparecieron más arriba y más agresivos, lo cual los antibióticos están un poco, nos están haciendo hacer agua un poco en cada uno de los sistemas, ¿no? Fíjense lo que es a veces tratar de decir, bueno, usemos el antibiótico, lo desplazamos más. Desplazaste el problema y ahora resulta que es el doble. Una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer es vacunar a las 48 horas, más o menos de llegado, se los deja descansar unas 48 horas, quedan solamente con alimento grosero, que generalmente es heno, o esos rollos que le ponen ahora de despunte de caña, o sea, darle fibra. La idea es darle fibra, eso les llena el estómago, toman agua, y eso lo favorece a que el tipo se componga. Y de tomar agua me hicieron acordar de una cosa. Hay un estudio hecho que el animal que no se hidrata antes de subir al camión, el animal que no se hidrata antes de subir al camión, en el feedlot tiene una alta probabilidad de sufrir neumonía. ¿Alguien se anima a decir por qué? Qué silencio de horario. El grillito, ponemos el grillito, cri, 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 cri. ¿Alguien se anima a decirlo? Mucho silencio de radio hay. Me parece que están todos durmiendo. ¿Se animan o no? ¿O tienen miedo de hablar alguna cansada? ¿No? Bueno. A mí lo único que se me ocurre es porque ahí está, los tirar más estrés. Bueno, el estrés ya lo tenés con el viaje. Claro, lo que quiero decir yo es que encima de que ya tiene estrés, al estar un poco deshidratado, no tan hidratado, va a estar más estresado, por así decirlo. Es lo único que se me puede llegar a ocurrir, la verdad. Lo que pasa es que cuando vos te deshidratas, ¿quién habló? Es un pibe que habla siempre, me parece. Por la Ramiro me llama. Ramiro, sí, Ramiro, ok.
Ramiro, es correcto lo que vos dices, pero a eso le vamos a sumar una yapita más. Cuando vos no te hidratas, tus fluidos no tienen la misma capacidad. Por lo tanto, el pulmón, que es un órgano que trabaja con cierta humedad, o no es así, a ver, vos me dices sí o no. El pulmón tiene una cierta humedad para poder trabajar. Si vos estás deshidratado, uno de los lugares donde más le baja la humedad es a nivel respiratorio. Viste que se te seca la boca, ¿no? Sí, Entonces todo eso hace, más el estrés que vos nombrabas recién de carga, más el estrés de no haber tomado agua y a su vez estás deshidratado, está probado que esos animales tienen mayor predisposición a tener cuadros neumónicos más que importante días después de haber llegado al filo. La deshidratación también es importante, eso está medido ahora, ¿no? Incluso le digo más, hay una medición que han hecho los norteamericanos. Ellos cargaron animales y le hicieron un traqueotubo a los animales y lo hicieron viajar cerca de 2.500 kilómetros. Iban midiendo qué microorganismos aparecían y en qué volumen. Todos terminaron con niveles altísimos de pasteurela, desde el arranque hasta que llegaron a destino. Los que estaban sólidamente, inmunológicamente sólidos, la bajaron a esa carga altísima de pasteurela en prácticamente 48 horas, la normalizaron. Los que no tenían el sistema inmune muy bien puesto, esos terminaron con un cuadro neumonía. Es solamente con ese viaje que le venían midiendo la carga de bacterias a través del viaje, ¿se entiende? O sea, ellos partieron, vamos a decir, con 10 pasteurelas en el origen y llegaron a destino con 100. Eso es un trabajo más que interesante también. Todas estas cosas, el largo del viaje, cuánto me tenés arriba del camión, también influye muchísimo en estos casos de neumonía, muchísimo. De ahí es que muchos compradores de filo tratan de comprar acá en la región. ¿Por qué? Porque ese ternero se carga y a las 2 horas baja y ya se rehidrata y ya come un poco de pasto y ya toca el suelo, ¿se entiende? Entonces, cuando ellos traen de allá de Chaco, de Formosa, sí compran barata la hacienda allá, es verdad, se compra barata, por lo menos varios pesos menos. Pero ¿qué pasa? Después hay que chuparse 16 horas arriba de un camión. Esos animales generalmente, un buen porcentaje muere en el primer mes de engorde, hay un 5, un 6% que no está mal. ¿Se entiende? O sea, para que vean cómo incide en este caso del complejo respiratorio bovino la carga que pudieran tener los animales y a su vez todas las consecuencias que eso trae del propio viaje. Hay un trabajo también hecho por Biogénesis, donde esto todavía no está generalizado en la Argentina, tendría que serlo así. Cuando vos vas a comprar hacienda, el que te compra la hacienda te da la vacuna para que vos le coloques todas las clostridiales y las respiratorias, ¿no? Entonces vos las colocas y 10 días más tarde él viene y retira la carga. No se da eso, lamentablemente, acá en la Argentina, todos quieren para mañana los terneros. Pero ¿qué pasa? Ahora el productor que hace ese tratamiento y lo tiene certificado, el comprador de feedlot te lo paga, porque él sabe que las posibilidades de tener animales enfermos en su feedlot son bajas, porque ya está con la cobertura de la primera vacuna. ¿Se entiende? Eso acá todavía no se ha logrado que lo valoren, pero yo pienso que con el tiempo, a medida que avanzan todos estos problemas pulmonares, va a tener que ser de esa forma. Cande, ¿estás por ahí? Veo que no. Bueno. Sí, doctor, sí, doctor. Bueno. No, de complejo, ¿sí? Que les refuerce un poco, ella habló, pero para englobar un poco más sobre el tema de la muerte súbita, con la fiebre del transporte. Sí, Staphylococcus somnus es uno de los que produce muerte súbita por el ¿Cómo hecho de que... Usted lo llaman, como para hacérselo a partir de los signos clínicos. ¿Cómo lo vio en cuanto a la casuística? ¿En la muerte súbita por neumonía? Claro. ¿Cómo lo vio? ¿Cuándo es más común? Sí, Staphylococcus somnus básicamente lo que tiene que produce alteraciones de los endotelios. Por lo tanto, te puede producir la meningoencefalitis tromboembólica, que eso lo liquida en un rato,
o te puede producir la muerte o sea, este desorden a nivel del pilar cardíaco, no me estoy acordando ahora cómo se llama el que mantiene las cuerdas de las válvulas. Tiene un nombre, ahora se me ha hecho un blanco, la verdad. Entonces, ese infarto en corazón generalmente también o tiene una muerte súbita o te hace un edema de cuello y en el tiempo te termina muerto el animal en realidad. Nada más que hace un cuadro más leve en ese caso. Cuando el infarto es importante a nivel de endocardio y pilares, por Histophilos somnus, la muerte es súbita, al toque. Después todas las neumonias en líneas generales no producen una muerte súbita, salvo una reacción anafiláctica, que lo que hace es un edema generalizado del pulmón. Hemos tenido 2 muertes por, digamos, una reacción anafiláctica por medicamentos. Eso es una muerte súbita, ustedes lo hablan y el pulmón es una sola mancha roja completa, sale agua por todos lados. Eso se da en muy poco tiempo. Pero no hay otro caso digamos, el micoplasma también por ahí te puede llegar a producir alguna muerte súbita, pero tiene que ser generalmente el micoplasma no es lo que no mata súbitamente, sino que uno viene tratando la neumonía, no responde hasta que un día aparece muerto, de un día para otro aparece muerto. Es como que esos nódulos crecen en demasía, hacen una reacción anafiláctica interna, si le querés llamar, y produce la muerte. Pero después el único agresivo como súbita es Histophilos somnus. Doc, ¿lo puede ver en brotes como caso aislado? Generalmente están asociados, por lo dije recién, está asociado a cómo llegan esos animales, qué tanto es largo es el transporte, o sea, a mayor horas de transporte hay una mayor deshidratación, un mayor estrés, y generalmente esos lotes puntuales llegan con problemas severos de neumonía. No les quiero contar si al viaje, aparte de que vienen de lejos, vienen con estrés y no han tomado el agua suficiente, los agarra una llovizna en la carga. Esa llovizna continua que reciben durante todo el viaje, se imaginen, es un camión que viene casi a 100 kilómetros por hora, un pelo que viene totalmente mojado, amontonados, una gran humedad. Generalmente decimos que ese lote puntualmente va a tener una mayor predisposición a los problemas pulmonares, ¿no? Por el hecho de ese estrés que le agrega y el frío que le agrega el agua, ¿no? Básicamente. Eso también hace que el lote puntualmente esté con problemas. En las guacheras, generalmente las neumonias las estamos encontrando hasta de 7 días. Generalmente esa guachera que tiene una neumonía de 7 días es porque tiene una alta circulación viral asociada también con salmonela, que salmonela también suele provocar una neumonía. Salmonela, si bien es más bien del tracto digestivo, suele colonizar la boca, y cuando coloniza la boca también tiene pasaje a pulmón. Es más rara de encontrarse, pero donde salmonela tiene una alta carga dentro del sistema, como pueden ser los baldes, como pueden ser los tachos de distribución de la leche, generalmente es puerta de entrada, no tan solo para los casos respiratorios, sino que para varios casos más. O sea, salmonela es tremendamente agresiva. Un ternero que, supongamos, dijimos recién que la falta de hidratación antes de la carga aparecía posteriormente una neumonía. La salmonela lo que hace es una diarrea importante, entonces estamos acomodando la diarrea, pero ya se ha producido la deshidratación, y la deshidratación ante una predisposición de Pasteurella o a Histophilos somnus en vías respiratorias superiores, y rápidamente entramos no tan solo en la diarrea, sino que también entramos en un cuadro neumónico. Fíjense cómo cada cosa se va potenciando una con otra, ¿no? La deshidratación de una diarrea me puede terminar haciendo cuadros neumónicos en este caso, ¿no? No sé si ahí está, Cande, me van preguntando y soy más de la pregunta y la respuesta que de hablar.
No, lo que pasa es que a veces no está tan bien en los libros. Quería reforzar eso, el tema de Sí. muerte súbita. Sí, bueno, muerte súbita, Cande, tenés múltiples. Por ejemplo, las intoxicaciones con plantas tóxicas, valga la redundancia, son muerte súbita. Muerte súbita puede ser una reticuloperitonitis traumática con un alambre. Le produce un infarto agudo a la vaca y es una muerte súbita. Muerte súbita puede ser una reacción anafiláctica, como nos pasó con los terneros esos tiempos, hace el mes pasado, en 2 oportunidades. Terminamos de poner las vacunas, traemos un corralito que debe tener 40 metros, lo dejamos ahí, vamos a buscar el otro, cuando venimos se estaba muriendo. O sea, muerte súbita, Histófilos somnus, un día aparecieron 3 vaquillonas muertas en un corral, y todas tenían la misma lesión, fibrina sobre los lóbulos apicales del pulmón, una buena capa de fibrina, una pequeña neumonía en la parte del lóbulo apical y cardíaco, y vos cortabas el corazón y estaba el infarto. Y sin embargo, la tarde antes los 3 animales esos estaban comiendo como si nada. Ahí tenés otro caso de muerte súbita. Otro caso de muerte súbita, una enfermedad que todavía no la vimos, es en el caso de Clostridium, ¿no? ¿Y dónde se me dio otro caso de muerte súbita? Me estoy recordando, con Leptospira. Nosotros teníamos los recorredores, ya estábamos en pleno brote de Leptospira, no lo terminábamos de enfocar al diagnóstico, y todos los días aparecía uno muerto, y yo le decía la tarde antes, no, estaba bien. Son muertes súbitas por la descompensación que le producen los múltiples órganos, la bacteria, ¿no? En estos casos. Entonces eso también hace que tengas otra muerte súbita. Y después, bueno, las clostridiales en líneas generales son de muerte súbita. El carbunclo también es de muerte súbita. O sea, las enfermedades de muerte súbitas son muchas. Lo que pasa es que para más o menos arrimar un diagnóstico hay que tratar de asociar un poco el movimiento de los animales, cómo fue la cosa. O sea, en este caso, como le decías vos el otro día, Candelaria, es más que importante la anamnesis. Quizás a veces es más importante la anamnesis para llegar a un diagnóstico que el propio laboratorio, ¿no? Suele ser así. No sé si quedó ahí más o menos claro. Acuérdense que para influenza 3 es el que más cohabita junto con DEB, son los que más cohabitan para producir que posteriormente las bacterias propias del sistema respiratorio actúen y provoquen las neumonías que hemos estado hablando, ¿no? Intersticiales, supurativa, en líneas generales. ¿Alguna pregunta? Profe, yo le hago Sí. una... Dale, hagamos un tratamiento? ping-pong. Me gusta más el ping-pong que hablar. ¿Qué A ver, tratamiento con antibióticos se suele hacer en el caso de lograr agarrar no me sale el nombre, una neumonía a tiempo todavía? Una neumonía a tiempo, por empezar, no uses corticoides. Es lo más importante. No uses corticoides porque el corticoide inmunodeprime más. ¿Se entiende? Entonces usamos los AINES, como puede ser una meglumina de flumixin, un meloxicam, usamos otros elementos. Y el antibiótico generalmente que utilizamos en líneas generales es la enrofloxacina. Si la enrofloxacina no nos da resultados, pasamos a la tilmicosina, que es ya en casos muy extremos, ¿no? Lo que pasa es que a los productores les resultó muy fácil y muy práctico porque es un antibiótico que va en vía subcutánea y en pocas dosis, ¿no? Entonces pasan por la manga y eso lo utilizan mucho como, lo utilizan mucho como metafilaxias. Pero vos fíjate, le están tirando con el más gordo de todos los antibióticos en una metafilaxia, o sea que si después te viene el rebote y no sé, flaco, qué va a usar si ya usaste el cañón, ¿con qué le va a tirar ya? ¿Se entiende? Entonces, en un brote podemos usar como primera medida, las amoxicilinas también andan bien con ácido clavulónico, también andan bastante bien. Lo que pasa en esos casos, no sé cuál de los chicos preguntó, es la dosis, hijo. O sea, puedo decir, cada corral generalmente tienen entre 50
y 100 animales por corral. Y si dijimos que esto es, la metafilaxia es tratar todos los que se brotan en ese lote, digamos, si el antibiótico no tiene volumen, tenés que poner, vamos a poner un caso medio al tuntum, 20 centímetros por animal, y no sé, va a tener que llevar 7, 8 cajas de la grande, no de la caja chiquita. ¿Se entiende? Entonces eso tiene mucho que ver, eso es lo bueno que tiene tilmicosina, que es poca dosis, es subcutáneo, es rápido hacerlo. Ahora, después hay que pensar qué vamos a hacer después. No sé si ahí queda un poco más claro. Lo otro que hacen generalmente para no lidiar tanto es a todos los que van enfermando, los mandan a un mismo corral, están todos juntos, entonces uno tiene una mejor observación, quiénes van evolucionando mejor y quiénes peor, ¿se entiende? Generalmente ellos quedan, y a su vez bajamos las posibilidades de contagio a la tropa que hoy se la ve bien. ¿Había otra pregunta, me parece? Sí, yo, profe. Sí. Estaba repasando coronavirus el otro día, Sí. Y te decía que en los adultos se podía presentar formando parte del complejo respiratorio, digamos, y de la fiebre del embarque. Pero no lo vi hoy, entonces no sé, la pregunta sería si tiene mucha... Adenovirus, más que coronavirus, es adenovirus el que está trabajando dentro del complejo respiratorio. No lo citan mucho, no lo he visto mucho en los papers trabajados, pero se dice que adenovirus estaría medio un poco asociado a Staphylococcus somnus y a Pasteurella, ¿no? Sería más con ello, o sea, es un virus, o sea, todos los virus lo que nos hacen en líneas generales, unos con mayor patología, otros con menor capacidad patológica, es una inmunosupresión o una alteración del tejido superficial. Y si vos tienes alterado el tejido superficial, cualquier bacteria que se te asienta y que no tiene el tejido la capacidad de rápidamente ser tomada por los macrófagos o atacadas por los neutrófilos, y estás en desventaja. ¿En qué sentido? En que al estar el epitelio alterado, vos colonizas rápido y cuando vos quieres salir a reparar eso, ya es tarde. ¿Me hago entender? Claro, o sea, claro. los virus en líneas generales lo que te hacen es destruirte el epitelio superficial. Por lo tanto, el superficial, y en otros casos los endotelios, y son mucho más, y incluso son tan, los virus tienen tanta capacidad que inhiben la respuesta macrofágica. Por lo tanto, eso te bloquea todo el sistema de arranque a una defensa. Vos acordate que el macrófago la toma, la presenta al antígeno, se empiezan a generar los anticuerpos. Si ese paso está bloqueado, las posibilidades de que vos vayas para adelante son muy pocas. Claro. Yo ¿Sí? quiero hacer un comentario. Lo que Bien. del coronavirus, ustedes vieron que en humanos, ya lo vimos, es más respiratorio. Pero, por ejemplo, vieron que hay casos de que a algunas personas, sobre todo a los niños, le puede dar signos digestivos. Bueno, en el bovino yo lo tomaría al revés. Generalmente el coronavirus bovino es de presentación digestiva, como vimos, por eso hicimos foco en las diarreas neonatales, pero eventualmente en un adulto puede llegar a dar algunas cepas signos respiratorios, ¿sí? O sea, colonizar la mucosa respiratoria y ser puerta de entrada a bacterias, como dijo. O sea, sí se puede dar, no es lo más común es que dé digestiva, pero ya vimos que es un virus muy pleomórfico, ¿sí? que puede variar mucho en sus presentaciones. Eso le diría como comentario, ¿sí? O sea, sí puede estar, es muy raro, pero se lo nombra, ¿sí? Porque puede estar presente. Otra cosa ahí, Manuel Machín pregunta, ¿los antibióticos como preventivo de estas neumonías que venía hablando antes, ¿tienen alguna alternativa en base a la resistencia y el rebrote que pueden generar después? Que es lo que veníamos hablando a veces de que el uso indiscriminado de antibióticos genera resistencia. Esa es una pregunta. Sí, un poco ahí, ¿qué es lo que hemos visto estos últimos años? En este tema de las metafilaxias, que habían dado buenos resultados cuando recién viste que esto es como que cuando salió el autito nuevo todos lo quieren tener, esto pasa lo mismo. Vino un norteamericano y dijo, no, la metafilaxia es un gran... Bueno, la metafilaxia bien hecha, consciente, trabajándola como corresponde, es una herramienta muy buena. El problema es que en la Argentina generalmente eso no sucede.
empezaron a meterle oxitetraciclina en las raciones a los animales igual que a los pollos. Entonces eso generó rápidamente mucha resistencia. Me estoy acordando, eran 2 antibióticos. Uno era la oxitetraciclina, no me estoy acordando del otro. Entonces, la metafilaxia con antibióticos es buena. Ahora, cuando vos ya estás en estos problemas de que has tenido, o sea, venías usando mal el sistema antibiótico y no te quedan muchas posibilidades para zafar después. Por suerte, el filo trabaja con categorías que en 6 meses se van del sistema. Por lo tanto, la resistencia, digamos, en cierta forma también se va. No obstante, en algunos comederos y algunos lugares donde han estado los enfermos, generalmente se está haciendo una sanitización de esos comederos con hipoclorito en altas dosis, ¿no? O sea, los corrales de enfermería tienen un tratamiento muy particular en cuanto al contacto tanto del agua como de los comederos. Tienen un lavado que generalmente se hace cada 10 días, se desagota todo el agua, se pone mucho hipoclorito de sodio y se vuelven a llenar con agua potable de vuelta. Lo mismo sucede con los comederos. Es un laburo. Hay quienes lo hacen correctamente, toman conciencia de lo que están haciendo y va. Pero sin lugar a dudas que vamos a llegar a un problema tremendo si no aprendemos a manejar las herramientas como corresponde, en este caso los antibióticos. Cualquier cosa en la Argentina se arregla con antibióticos. En otros países ya están abandonando esa cuestión de cualquier cosa antibióticos. Tratan de buscarle la vuelta, sobre todo en Estados Unidos. Vos fíjate que ellos no usan estrógenos, ellos no pueden hacer IATF. Nosotros le metemos al estrógeno como que hay dulce, ¿viste? Entonces, bueno, tenemos que ir viendo cómo nos reciclamos para ponernos de cara a esa nueva forma que pide el consumidor de producir alimentos, ¿no? Si no, vamos a estar más que complicados en el futuro. Ellos piden otra cosa ahora de los que hacemos alimentos. El pollo le mandan el antibiótico a los 12 días, 3 días, y a los 40 días le vuelven a mandar otro poco más. Generalmente usan enrofloxacina en agua, por lo poco que conozco de pollo, pero entonces estamos ante un producto que no sé hasta dónde es inocuo, por eso cada vez van agarrando más valores todos los sistemas de producciones naturales, ¿no? Pollo en pastoreo está de moda ahora, ¿quién no cría pollo en pastoreo? Por supuesto, ese no vale lo que vale el pollo que compramos de criadero, vale 3 veces más. Bueno, porque tiene un costo más alto y tiene también un periodo para llegar a peso adulto, al peso de faena, él demora casi un mes más. Por lo tanto, todo eso financieramente hay que cobrarlo. Eso no es gratis. No sé si quedó ahí un poco más claro. Hola, hola. Contesta que sí. Sí, profe, quedó claro. Claro, o sea, el tema, hijo, es que si tenés resistencia, por ejemplo, en el tambo mío hay resistencia a la penicilina, porque el tambero, el único remedio que conoce es el tretopendiven. No lo he visto que use otra cosa, cuando tienen 10.000 cosas más para usar. Otra cosa, La oxitetraciclina también tengo resistencia. eso, yo tomé muestras en varios tamos de trancas, en vaquillonas de 18 meses de vagina. Aislé coli de vagina y tenían resistencia a oxitetraciclina, ¿sí? Entonces eso para tener en cuenta, porque son de 18 meses y algunas de esas iban a faena. Entonces, para varias cosas. Por eso que se está buscando otras alternativas de terapias, de tratamientos y terapias preventivas, ¿sí? Como probióticos, como extractos vegetales, es lo que se busca para hacer la producción más sustentable. Claro, exacto. Sí, más sustentable, básicamente. Pero bueno, esperemos que en el futuro la cosa esté un poco mejor. De todas formas, neumonía sigue siendo una de las enfermedades más importantes dentro de lo que es el feedlot y un poco también lo que es guachera, ¿no? Así que eso hay que
tenerlo en cuenta. La guachera, vuelvo a decirle, está más asociada, más que nada está asociada al tema de la falta de higiene dentro de lo que es la guachera, porque las vacas de tambos hoy por hoy generalmente tienen toda la batería de vacunas necesarias en cuanto a, tienen toda la batería en cuanto al complejo respiratorio, en cuanto al rotavirus, coronavirus, está todo, pero sin embargo seguimos teniendo problemas. Yo sigo diciendo que el problema está en cuanto de capacitada está la gente y de consciente de que esos son animales que tienen una sanidad muy frágil porque son recién nacidos y por lo tanto la inmunidad que ellos pueden llegar a tener para defenderse es a través del calostro. A veces no hacen bien el calostro y a su vez de no hacer bien el calostro son sucios para trabajar. Y cuando uno es sucio para trabajar, y no hay forma de que la cosa vaya bien para adelante. Es muy básico lo que estamos diciendo. Nosotros hemos probado de cuando yo ando más en la guachera y pido más la higiene de los baldes, se solucionan un montón de problemas. Y como yo no vendo antibióticos ni nada, o sea, estoy diciendo que hay que ser más claro, nada más. Bueno, no sé qué otra pregunta más nos quedó por evacuar. ¿Estamos? Yo tengo una pregunta. Muy bien. Con respecto al diagnóstico diferencial, digamos, nosotros llegamos a un feedlot y vemos así unos cuadros de neumonía. Nosotros al diferencial lo tenemos que hacer dentro del complejo respiratorio o también tenemos otras enfermedades que están fuera del complejo respiratorio que también lo podemos sospechar, digamos. Claro, Pato, siempre tenés que pensar en todas las enfermedades que pudieras tener. Estamos diciendo que el feedlot generalmente está más asociado a dos cuadros. Hay dos cuadros que son muy grandes en feedlot. Los problemas digestivos y los problemas respiratorios son el 80%, el 90% de los casos están o es digestivo o es neumónico. El resto de los casos te queda para un 10% para lo que vos quieras pensar después, una intoxicación, por ejemplo, con monensina, ¿no? La monensina es altamente tóxica si te vas más allá del cuadro. Te produce un cuadro neumónico la monensina, con colecta de gran cantidad, te produce un edema pulmonar, se muere en 48, a veces se muere muy rápido, pero podés llegar a tener animales que están muy al filo de la dosis y termina muriendo, el edema avanzando y en 48 horas está muerto. Vos lo abrís y tiene colecta de líquido entre las dos pleuras y el pulmón a su vez está como endurecido, ¿se entiende? Eso es típico de una intoxicación con monensina. La monensina es un excelente producto, pero si no lo usas bien, estás liquidado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensemos dentro de los diferenciales, tenemos que, ¿sabes qué otra cosa también a veces nos da vuelta, pero está asociado con lo que estábamos hablando? La meningoencefalitis tromboembólica. Son muy comunes, pero es por el sistema de racionamiento que tenemos y el estrés, y está un poco asociada con Staphylococcus aureus. No sé si ahí quedó claro. ¿Pato? Sí, estoy. Sí, Okay. sí me quedó más claro, pero o sea, como que no sé muy bien así, o sea, no lo entiendo muy bien el hecho de que lleguemos, cómo llegamos a un diagnóstico definitivo. No, el diagnóstico O sea, definitivo te lo va a dar el laboratorio. Nunca, claro. salvo que sea algo muy grosero, ¿viste? Vos llegas al feedlot, lo primero que tiene que hacer es una buena anamnesis, muy buena anamnesis. Ahí va a estar gran parte del diagnóstico, en la anamnesis. ¿Ah? De ahí empezamos a ver los animales enfermos. De los enfermos empezamos a tomar temperatura como primera medida, observamos los hollares, observamos la boca, porque por ahí podemos estar en otra patología que no es la neumónica, ¿me entiendes? Una estomatitis vesicular, por ejemplo, o un brote de aftosa que podría ser. No creo, ya Ocultación estamos también sería importante, ¿no? ¿La ocultación? Sí, Sí, del pulmón. sí. Del pulmón, muy bien. Eso también te da un indicio de lo que puede estar pasando. Los ruidos, los rales, los estertores, todo eso que nosotros conocemos de semiología, ¿se entiende? La toma de temperatura. Fijarse, la frecuencia respiratoria está en taquipnea, la disnea, ¿me entiendes? Eso también te influye mucho, si es una respiración de contragolpe,
¿Estamos? Generalmente en la respiración de contragolpe son casos neumónicos viejos. Ya el tipo se dio cuenta, pero tarde. Generalmente el que respira de contragolpe es una neumonía que no la viste hace, por lo menos tiene 10 días de curso, seguro. ¿Se entiende? Claro, sí, bien. Pero el diagnóstico, Patricio, siempre lo va a tener el laboratorio, con las tomas de muestra, anamnesis, cantidad de animales, son del mismo lote, son de distintos lotes. Tiene varias causas, digamos. ¿Alguna otra pregunta más? Hola, profesor, buen día. Buen día, Florencia. Tengo una pregunta respecto a la vacunación. Ah, bien, perfecto. En el caso de la vacuna, digamos, que viene para el complejo respiratorio, ¿lo uso de forma rutinaria o de manera estratégica? No, rutinaria. Rutinaria. Porque, claro, ¿sabes por qué, Florencia? Porque al usar, por el costo que tiene, vos al usarlo de rutina, prácticamente son muy pocos, o sea, si alguno enferma de neumonía, siempre el cuadro va a ser más leve que si no tiene una vacuna de base, ¿me entiendes? Y a su vez hay un montón que la vacuna no le va a permitir que se enferme. Vamos a dividirlo así. Yo tengo inmunológicamente que está muy bien un grupo y inmunológicamente otro grupo que está flojo. El que está flojo con la vacuna va a ser el cuadro, pero más leve. Y el que inmunológicamente está bien con la vacuna va a zafar y no va a tener ningún cuadro. No sé si ahí quedó más claro. La vacuna va siempre. Ah, buenísimo. Y, y Floria, el otro cosa importante es el costo. Vos para tratar con una vacuna hoy vale 23 pesos la dosis. O cualquier antibiótico que le arrimes porque no hiciste eso, tenés que tener en cuenta el costo hombre, de la persona que va a ir a joder con ponerle, sacarle, ponerle el AINES, ponerle el antibiótico, no sabemos si se va a salvar, o sea, tiene un costo muy elevado eso. Entonces, los feedlots se manejan básicamente con un plan sanitario en vacunas, minerales y disparasitantes que son como una regla, son planes fijos, se hace siempre lo mismo con todas las tropas. ¿De qué va a depender que hay tropas que tienen más neumonía que otras? De cómo salieron del lugar de origen. Si el lugar de origen nunca le hizo nada y son campos que ponen poca tecnología, generalmente son terneros que lo compró un poco más barato, pero que los pagás caro en el field. ¿Se entiende? Y después está el ternero que usa mucha tecnología, que vos lo compras, le haces tu plan sanitario y andan perfectamente bien. El comprador de ternero se fija en el precio y no se fija en una serie de cosas detrás del precio. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Profesor, A ver, ¿las acá vacunas abajo. solamente las hace a las 48 horas desde que llegan después del descanso? ¿Es la única dosis? No, vos ahí haces el plan sanitario, eso lo vemos al final de la materia. Toda vacuna que se hace por primera vez tiene un repique entre los 20 y los 30 días. ¿Se entiende? Es igual que los cachorros, los perros. En líneas generales veo que ellos la primera repiten la segunda a los 30 días. O sea, cada vez que vos haces una vacuna por primera vez, debes hacer una segunda dosis a los 30 días. Si no es como que el primer efecto no cubre bien. Efecto booster se llama eso, ¿no? Hacer una dosis y repetirla antes de los 30 días la segunda dosis. Eso es muy bueno. ¿Está ahí? Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y después hay un estudio que se ha hecho, otras cosas que me estoy acordando de lo que uno lee trabajos hechos, no hay, o sea, son muy pocos los casos de neumonias en feedlot que son puras. ¿A qué le llaman puras? Puras de Pasteurella, puras de Histophilos somnus. Generalmente en un porcentaje más que importante están asociados. Está estudiado, esto en un 20 o 28% son puras, el 40, el 50% son asociadas entre pasteurelas y algún virus, virus bacterias, digamos. Eso está estudiado en la provincia de Santa Fe, hicieron un estudio muy, muy interesante del tema ese. O sea que no,
no está en una sola bacteria, digamos. Y vuelvo a decirle, lo más importante es que ver cómo vienen esos animales. Y lo que se está dando mucha bolilla ahora últimamente es la hidratación. Tratan de hidratar los camiones antes de hidratar la carga antes de cargar, porque se ha visto que eso incide muchísimo en el sistema inmune. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno. Profe, yo tengo Cande, una pregunta del a ver, periodo de sí. prepatente de Cryptosporidium, que hay una diapo que dice 3 a 7 días y otra que dice 3 a 17 días. Más bien es corto el periodo de Cryptosporidium, ¿no? Lo tomamos el de 3 a 7. De 3 a 7, sí. Es Bien, gracias. bastante rápida como enfermedad. Yo he hecho diagnóstico de Cryptosporidium en la guachera y hemos llegado a tener una prevalencia de casi el 65%. Porque algo dijimos de Cryptosporidium que es la resistencia que tiene. Es increíble la resistencia que tiene en el medio. Por lo tanto, eliminarla o sacarla, por más que vos haga una rotación de guachera y todo, al poquito tiempo la tienes a la otra también contaminada. La idea es, Pato, un poco, en el caso de Cryptosporidium hablo, es ser muy estricto con la higiene. La única forma de que vos saques un poco de Cryptosporidium de la guachera es siendo tremendamente limpio y usando hipoclorito de sodio en concentraciones más que importantes, ¿no? Para mí es el mejor. Después hay otros que dicen amonio cuaternario. Me parece que el hipoclorito de sodio, lo que no probé nunca es el ácido cítrico. Vos sabés que yo le tengo mucha fe al ácido cítrico, para mí es mágico, ¿no? Lo hemos visto conservar alimentos, lo usan mucho para conservar alimentos y eso me parece bueno. ¿Eh? Bien, bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? ¿Ya no hay más nada? A ver, párate acá en el celular, también tengo que contestar algunas cosas, para. En el chat no hay más nada. Eh, no, yo, en el chat no hay nada. Bueno, ahí está. No, me preguntan otra cosa. Nada que ver. Bien. Bueno, eso es lo que tenemos de complejo respiratorio, ¿no? No quedaba más nada de este tema, ¿no, Candelaria? No, con esto ya terminamos. Todo lo que es respiratorio. Sí, No hay, todo para acuérdense que un poco lo nombramos a la pasada, que hay algunos casos de salmonela, ¿no? Pero eso está más bien asociado a terneros de guachera. No es en el filo, no, por lo menos no hay reportes de salmonela en filo. ¿Se entiende? Neumonias por salmonela en filo, a eso me refiero. ¿Eh? Bueno, listo. Los dejamos ir a estudiar. ¿Cómo andan con el estudio? ¿Más o menos? ¿Más o menos andan con el estudio? ¿Eh? Bueno, Flor, dale, métele a estudiar porque si no después te van a retar tus colegas, ¿eh? Doc, entonces, bueno, chicos, a las 8 es el examen, ya les confirmo si son 20 minutos o media hora, ¿sí? Y Bien, bueno, eso nomás. bueno, perfecto. Buen día para todos entonces. Nos estamos viendo, Dios mediante, en el parcial. ¿Eh? Sí, Dale. sí. Muy bien, gracias.
Chao.